Condiciones para vivir una saludable vida cristiana, una vida productiva, bien productiva, con abundantes cosechas y frutos. Amén. Primero, quiero decirle, y vamos a trabajar aquí con un elemento o con algo que es, por ejemplo, una figura, que es el hombre como planta. El hombre, la palabra de Dios lo simboliza de varias maneras, tiene varios simbolismos el hombre, pero hoy quiero llevarlo a lo que es el hombre comparado con las plantas. Amén. Y en sí somos como una planta también. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y después morimos. Amén. Pero las plantas vienen a cumplir una función y es de dar buenos frutos, alimentar a otras generaciones. Por eso fue que el Señor maldijo aquella higuera cuando no le vio fruto. Y en otra parábola también, que él llegó a buscar fruto y no lo halló, dijo, o sea, que iba a cortar esa planta. Y le dijo el que estaba ahí, el labrador, dale chance siquiera 2 años, y vienes en 2 años, y si no le encuentres fruto, la vas a cortar. Así el Señor quiere fruto de nosotros, hermano. Él no te creó para que fueses estéril, amén, sino bien, una persona bien productiva. Vámonos a San Marcos, capítulo 8, versículo 24, libro de San Marcos. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Mejor empecemos a leerlo desde su contexto, que es el versículo 22. San Marcos 8:22 en adelante dice: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego, repita conmigo, un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como qué, como árboles. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, usted sabe que un árbol está fijo, pero la diferencia del hombre es que tiene movilización, que anda. Amén. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Aquí quiero demostrar, hermano, que el hombre en sí es como una planta, también que Dios creó, entre su mundo natural que él hizo. Amén. Vemos que la palabra de Dios también te dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Vemos también el otro simbolismo que se encuentra en el profeta Jeremías. Jeremías no conoció al escritor de este salmo, ni siquiera sabía, porque anteriormente no era como ahora, que tenemos comunicación y todo se sabe, lo que hace el uno, lo que hace el otro. Pero este es, yo le llamo el siglo del reencuentro, que revelaciones grandes que tenían los hombres como Spurion y otros hombres que existieron, Watman Nee y otros. Miren, en aquel tiempo estos hombres escribían sabiamente, y todavía cuando mueren, todavía la tecnología no había avanzado y se carecía de esos medios, o sea, que podían ser favorables para uno saber y enriquecer más su conocimiento. Quiero decirle que ahora se está sabiendo el conocimiento de todos. Ahora nosotros tenemos la revelación en su pleno apogeo. Y de verdad que yo de los que son así un poco modernos ahora, casi, o sea, no tengo casi siguiendo, porque la mayoría, excepto hay algunos que todavía siguen la senda antigua, como Juan Carlos Harrigan. Él tiene sus raíces, él viene desde muchacho, eran gente de ayuno, eran gente de oración y un evangelio, o sea, pero bien centrado,
bien canalizado, bien conservador. Y todavía él está en este tiempo, pero él guarda, o sea, sus raíces. Y él sabe que la vida, el todo del hombre es la oración, que la oración es la vida del creyente, a excepción de algunos casos, pero la mayoría en estos tiempos se han contaminado, los modernos. Han caído en la secularidad. La secularidad es un gran peligro, hermano. Han caído en la vanidad, en la autoexaltación, en la autopromoción, en el reconocimiento, en muchas cosas. Y aún así nosotros los pastores tenemos que tener cuidado con eso. De verdad yo siento que ahora he madurado bastante en eso y he muerto en eso. A mí no me interesa que me reconozcan. Ay, pero ves por allá que allá enseguida te ven y te invitan a predicar y a lo que te vean. Yo no ando buscando prédicas ni nada. Que me lleguen solas y que el Señor, o sea, envíe a las personas, pero yo no busco promoción. No me interesa, pero nada, hermano, agarrar vitrinas, publicidad, nada de eso. Gracias a Dios siento que morí en esa área, pero anteriormente sí se lo digo. Decía, voy a meterme por aquí, así el ministerio es reconocido. Ahora lo que me interesa es promocionar a Cristo, hermano. Y la mayoría ahora anda en eso, medio tienen una profecía y se la dicen delante de toda la gente, a los demás, para que, ay, el hermano es profeta. Le profetizan algo, me profetizaron esto, para hacerse lo importante, que los demás vean, o sea, el peso de gloria que le puede venir. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Y de verdad que, como le decía, estos hombres tienen una sabiduría virgen, original. Lo que era Espurio, lo que era Guadmaní y lo que era Leonard Ravenhill, otro que murió en el año 92. Ese hombre era ceñido, defendía las escrituras y todo. Amén. Bueno, entonces también Jeremías 17:7 nos compara al hombre como planta. Dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, está en Jehová. Será como árbol, lo comparan, amén, una comparación, una metáfora. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y aun cuando venga el verano, el calor, sus hojas continuará siendo verde. Y dice, y en el año de la sequía, de la inflación, de la crisis, seguirá dando frutos. Amén. Entonces, queda concluido de que el hombre es comparado con una planta para Dios. Amén. Y vamos a ver qué necesita una planta para poder vivir, para poder desarrollarse, para poder dar su cosecha, para poder estar vigorosa, para que pueda estar firme, bien arraigada y cimentada. ¿Qué necesita? Los elementos. Número 1, tierra. Si no hay tierra, ¿dónde va a crecer, hermano? Si la fuente de ella es la tierra, de las plantas, y haga la prueba, desarraigue una planta de la tierra y muere, va muriendo lentamente y muere rápidamente también. ¿Qué otra cosa necesita la planta para poder vivir aparte de la tierra? Porque puede tener tierra, pero si no tiene los otros elementos, muere. ¿Qué más necesita? Agua. Las plantas sin el agua se mueren. Amén. ¿Y qué otra cosa necesita? Porque a mí me gusta cultivar. Y tengo, por ejemplo, las plantas, le echo agua a su tiempo, le pongo la tierra adecuada. Pero hay un peligro bien grande, hermano. No importa que le des el agua a tiempo. No importa que esté en buena tierra, pero hay un peligro grande que viene sobre ellas. ¿Cuál es? ¿Las qué? Las plagas. Y también lo que dice el hermano, la falta de luz es otra, y aquí aprendemos, amén. Yo eso no lo había puesto y no lo había tenido en cuenta, pero es importante lo que acaba de decir el hermano. Hay veces que hay plantas que necesitan sol y hay una grande que la tapa. ¿Y cómo hacen ellas? Se tuercen y tratan de buscar el sol por otro lado. Así. O sea, lo que es la naturaleza, se regula ella misma. Y vemos, o sea, lo otro es, un enemigo peligroso son las plagas. Vienen plagas, no importa que tú las tengas hermosas. Hay veces que cuando las tienes hermosas le llaman más la atención a las plagas. Porque dice, esa planta está verdecita.
esa hoja está tiernecita y a veces agarran hasta los cogollos tiernecitos y todo. Entonces, así nosotros, igual que la planta, necesitamos estos elementos. Ahora vamos a llevarlo y vamos a relacionarlo, o sea, con el hombre, amén. Vamos a hacer una aplicación de lo que son las plantas en lo terrenal, así nosotros como plantas espirituales hacemos una aplicación. Vemos que la primera condición que necesitamos es la tierra. Aquí la tierra simboliza la oración. Amén. Vemos que mediante una vida de oración tú te haces buena tierra. Amén. Y vas teniendo un crecimiento. Y aparte de eso, también la palabra obra como agua y también como tierra, como una plataforma, como un cimiento, como una base. Amén. Vemos, o sea que cuando tú tienes buena palabra, estás bien cimentado, estás en buena tierra, amén. Tienes los nutrientes. Entonces, vemos que una vida de oración te hace buena tierra. La oración abundante, pero no cualquier oración, sino lo que se te hace una buena tierra, en la cual va a ser una tierra bien fuerte, que tiene fuerza la tierra. Hay tierras que son débiles. Es una oración abundante. La oración abundante te hace buena tierra. Entonces, usted sin oración está desarraigado. Usted está muerto. Amén. ¿Por qué? Porque la tierra es la fuente de donde salieron las plantas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la oración? La oración nos conecta con la fuente. Amén. Pero cuando no hay oración, usted está cortado inmediatamente y usted se muere porque usted se despegó de la planta. Amén. La oración nos conecta, nos enchufa en acceso directo con Dios. Cuando no hay oración, no hay conexión. Amén. La oración es la vida del cristiano, así como la tierra para las plantas es la vida. Amén. Entonces, cuando un cristiano está, hermano, sin oración, está desarraigado. ¿Cómo se pone? Se pone seco, se pone marchito. El espíritu se le retira. Pura palabra que ya la sabía antes, pero muerta, letra muerta. No hay vida. Va la palabra, pero sin el espíritu, solamente. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, la oración constante, ferviente, perseverante, que esa es la tierra, la fuente que necesitamos para poder vivir. Amén. Vemos que la fuente de nosotros es Dios, pero la oración es el medio por el cual nos comunicamos y nos conectamos con Dios. Un cristiano que no ora está totalmente desconectado. La oración es como el teléfono, es la comunicación, o sea, que tenemos con Dios. Pero si tú no te comunicas constante con Dios, tú no vas a conocer a Dios. Entre más tú andes con una persona, más la conoces. Pero entre menos andes con una persona, menos la conoces. Amén. Entonces, la oración es la puerta que te lleva a la presencia, al acceso de Dios. Vemos que la oración es tan importante, hermano. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender como cristianos. Amén. Porque a veces le damos más importancia a lo que no tiene importancia. Y quiero decirle que de la muestra un botón, los cultos de oración son los que la gente menos viene. Les da flojera, empiezan a bostezar. Y el diablo sabe, hermano, que la persona cuando ora tiene un poder, adquiere poder porque se encuentra con la fuente del poder. Porque la oración nos conecta con Dios, como dice la palabra de Dios, creo que el Salmo 68. No estoy seguro, pero confírmelo. Dice, una vez habló Dios y 2 veces escuché que de Dios es el poder. Amén. Y dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A través de la oración tenemos acceso al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos genera poder. Cuando nosotros estamos con la fuente del poder, hermano, nos vamos a llenar de poder. Ya lo encontraron. Como Moisés
Moisés estaba siempre en la presencia de Dios. Duró 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Estaba con la fuente del poder ahí mismo. Lo encontró. No, pero si quiere búsquelo así y ahí le aparece. Una vez habló Dios y dos veces. Una vez habló Dios y dos veces escuché que de Dios es el poder. O sea que el poder viene de Dios, de nadie más. Dios es la... Amén. 62, 11, Salmo 62, 11. Una vez habló Dios y dos veces escuché que de Dios es el poder. O sea, y queda claro que la fuente del poder está en Dios, en nadie más. Y en el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me podráis representar, seréis mis testigos, porque el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en demostración de poder del Espíritu Santo y poder. Amén. Entonces vas a ser un testigo eficaz, pero cuando tengas al Espíritu Santo. Entonces vemos que la oración nos genera poder, porque vamos a la fuente de poder. Y cuando Moisés descendía de la presencia de Dios y bajaba, le decía a Moisés, no te aguantamos, no te resistimos. Tienes una luz que nos quema, nos puede matar esa luz. Ponte un velo, siquiera para que minimices, o sea, el poder que traes. Un hombre con prodigios, maravillas, portentosos. Dios le dio poder para abrir el mar rojo, para hacer que brotara agua de la peña. Y cantidades de milagros, hermanos, y maravillas, porque ese hombre paraba en el poder. Cuando, hermano, vemos que sin tú pedir poder, el poder viene automáticamente solo cuando tú estás en la presencia de Dios. Porque tú reflejas la gloria, la imagen de Dios, se te pega inmediatamente. Es como un espejo, o sea, que tú te miras así, miras la gloria de Dios y se te devuelve a ti. Es como cuando hay un resplandor en un cuarto y pega el resplandor y te pegan los rayos de luz y tú te ves luminoso. Así los demonios ven la luz de Cristo en ti y tienen miedo, se van corriendo. No resisten esa luz, hermano, y caen achicharrados, se desintegran, se disipan inmediatamente. Entonces, por eso es que el enemigo no quiere que tú conozcas lo que es el poder de la oración. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios, hermano, caminó en ese poder. Paraba enchufado y conectado en la presencia de Dios. Era un hombre de oración, oraba de día y de noche, hermano. Tenía una vida abundante, abundante, abundante en oración. Él no dijo, si yo soy el Hijo de Dios, yo no tengo necesidad de orar. Pero él entendió, hermano, y si Jesús, que era el Hijo de Dios, hermano, entendió y se movió en ese poder y fue uno de los que más practicó la oración y nos dio ejemplo que queda para nosotros, hermano. Por eso es que hay tantos cristianos débiles, hermano, que no resisten una crítica, no resisten una murmuración, están débiles, están apagados, no trabajan, hermano, en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, hermano, se te quita la flojera espiritual. Se te quita la pereza, te desprendes de la silla de ruedas en el que el diablo te ha imposibilitado, te ha inmovilizado, te ha paralizado. Amén. ¿Cuántos han experimentado que cuando oran en abundancia se sienten, hermano, eléctricos? Por aquí. Usted, hermano, va sintonizado. Amén. Usted no reacciona, usted ya lleva la sintonía. Jesucristo no reaccionaba. Jesucristo ya sabía lo que iba a hacer. Amén. Él iba inmediatamente, pero él no iba bajo una reacción ni nada, no. Él oraba toda la noche, iba, hermano, a lo que iba a hacer. Era el tiempo en que él tenía que subir. Él se guiaba de puros tiempos, hermano. Jesús ni se adelantaba, Jesús no se atrasaba porque estaba conectado. Y el Padre le daba todas las directrices. Él decía, yo no hablo por mi cuenta, sino lo que mi Padre me envía a decir. Y él, hermano, era el día que tenía que subir al monte. Era el día en que tenía, era el tiempo. Por eso fue que él le dijo a María, mujer, mi tiempo todavía no ha llegado, porque él conocía todos los tiempos. Amén. Y eso pasa cuando un hombre está enchufado en la oración, que está plantado en esa tierra, en la fuente. Y como está en la fuente, hermano, está en su hábitat. Y ahí, hermano, vemos que su potencial crece. Amén. Quiero decirte que el potencial que Dios te dio se activa mediante una vida de oración. Te podrán dar mucha profecía, te podrán dar muchas cosas, pero si tú no oras, hermano,
eso no se cumple. Vemos que la oración es el catalizador que hace, hermano, que las cosas prosperen enseguida. Usted sabe lo que es un catalizador, es como un químico que acelera, es un acelerador. Está la masilla plástica, la que le echan a los carros. Cuando echan la masilla sola, eso no hace nada, usted hace así, podrá durar un año y la saca todavía así, facilita con la espátula. Pero échele catalizador, allá en Colombia le dicen hueso duro. Se pone fuerte, fuerte, como una piedra. Con eso amasillan los carros cuando están chocados y todo. Le sacan los golpes. Y eso queda pero firme porque le echaron el catalizador. Así la profecía sin oración no prospera, hermano. Y tú tienes que militar en la buena palabra que has recibido. Militar es accionar, amén. Orar y accionar, orar y accionar. Le dijo Pablo a Timoteo, milita en la buena palabra que has recibido. No que te quedes sentado porque te profetizaron y crees que eso va a llegar solo. No, no, no. Tú tienes que hacer que también llegue. Milita, milita. Prepárate. Amén. Milita en la palabra profética que has recibido. La oración, hermano, es un poder grande que paraliza la obra de Satanás. Satanás sabe, hermano, que todo a él se le cae y se le desbarata cuando hay un hombre de oración. En los tiempos de Elías, Elías cerró los cielos. Amén. 3 meses y medio. ¿Por qué cree usted? Todavía estaba la acción, la palabra trazada en los aires. Amén. Cuando Elías dijo, no caerá ninguna gota de rocío, sino por mi palabra. ¿Y qué dice Santiago? Que él cerró los cielos por la oración. 3 años, 6 meses sin llover. Porque un hombre dijo, no caerá una gota de rocío, sino cerró los cielos, tenía esa autoridad. Me dice, Elías era un hombre como usted, como yo, corriente, sujeto a pasiones terrenales como las nuestras. Pero la diferencia, lo que diferencia a un hombre de otro hombre es la fe que tenga. Amén. Era un hombre de fe y oración, porque la oración debe de ir ligada con fe. Y entonces dice que él, hermano, oró fervientemente. Amén. No es cualquier tipo de oración. Es una oración sentida, una oración que vos te llama, que usted la sienta, hermano. Una oración ferviente. Ese hombre oró, se puso en oraba, hermano. A veces se ponía hasta en posición de parto. Amén. Como cuando hizo descender la lluvia también. Entonces, vemos, hermano, que cuando los Baales invocaron, o cuando los profetas de Baal invocaron a Baal, Baal descendió. No descendió. Todavía se sajaban con lancetas y chorreaban sangre, porque a los demonios les gusta la sangre, donde hay violencia. Ese es el sacrificio, ellos se alimentan de eso. Donde hay derramamiento de sangre, es más, que cuando en un avión ocurre un accidente, hay un cristiano, se le daña todo el dicho por los mismos satanistas que lo han confesado cuando se han convertido. Dice que ahí se pierde toda la sangre de los demás porque hay la sangre de un cristiano. Amén. Y por la sangre de un cristiano, todo ese sacrificio ahí se pierde, no vale. O sea, perdieron todo. Amén. Entonces, pero la sangre de los impíos sí llama a los demonios. Y ellos se zanjaban con lancetas y los demonios no bajaban, ellos gritaban, Elías se burlaba de ellos. ¿Pero por qué no bajaban? Porque había un hombre de gran autoridad que cerró los cielos. Amén. Usted, hermano, por medio de la oración, usted decreta. Usted es la autoridad de Dios. Como dice la palabra de Dios en Juan 17, 18. Y también en Juan 20. Y en Juan 20, 21. Así como me ha enviado mi Padre, así yo los envío a ustedes. Usted es un enviado. Y usted cuando ora, usted tiene autoridad para cerrar los cielos, para prohibir toda acción demoníaca. Amén. Para derribarle toda obra al diablo. Y esto lo conoce Satanás, por eso no quiere que usted ore. Quiere que usted tenga una vida, hermano, sin oración. Y cuando usted tiene una vida sin oración, usted está desarraigado, como el árbol que estamos hablando, que hoy comparamos al hombre como el árbol, y vamos a llevar, hermano, ese símbolo. Amén. Para poder entender una verdad espiritual. Cuando un árbol está desarraigado, hermano, está fuera del hábitat, fuera de la planta, está marchito, está seco. Amén. Pierde todo vigor, pierde toda fuerza. Si el cristiano cuando se desprende de la oración, que se desconecta de la fuente de donde salió. Amén. Inmediatamente, hermano,
su potencial se va a minimizar, se va a apagar, pero cuando se conecta nuevamente a la tierra, el potencial entra en acción, se desarrolla totalmente, los dones se desarrollan a través de una vida de oración, pero si usted tiene dones pero no ora, esos dones ahí se apagan, no son eficaces ni nada, amén. Entonces, el tema se llama condiciones para tener una vida cristiana bien productiva y para dar abundante fruto. Entonces, la primera condición, el hombre comparado con el árbol, es que necesita la tierra, que la tierra es la oración. La tierra es la fuente de las plantas y la fuente de nosotros es Dios. Pero a través de una vida de oración nos encontramos con la fuente del poder, como dice la palabra de Dios. Salmo 62, verso 11. Una vez escuché y 2 veces que de Dios es el poder. Amén. Una vez escuché que de Dios es el poder. Amén. Y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted tiene una vida, ¿qué es lo que nos conecta con el Espíritu Santo? Una vida de oración. Cuando usted ora, se abre una puerta y usted tiene acceso al Espíritu Santo. Pero sin una vida de oración usted no se puede encontrar. Porque, y además quiero decirle que la oración tiene que ser espiritual. Toda oración tiene que ser espiritual, si no, no califica y Dios no la acepta. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y viene buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu. Habla del espíritu y en verdad. Amén. Entonces, cuando usted se le va a acercar a Dios, hermano, no es en la carne. Esa oración en la carne para nada aprovecha. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Usted tiene que ir con un casco protector. Amén. Cuando usted vaya a orar y usted me preguntará, ¿y por qué? Mire, quiero decirle que ahí enlazan 3 piezas cuando usted vaya a orar. Y eso empieza desde el contexto. Amén. No mencionan las demás, sino menciona ahí el yelmo de la salvación. Y tomad la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, vemos que usted tiene que suplicar en el Espíritu. Amén. Orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Si usted va en la carne, no lo va a encontrar. Si va con sus propios intereses carnales, tampoco. Amén. Entonces, y también para que usted le haga daño a los demonios, tiene que ser en el espíritu, porque en la carne jamás lo va a encontrar. Ellos están en otra dimensión y usted tiene que entrar en el mismo espíritu, así como hizo Cristo, que tuvo que morir, hermano, para encontrarse con la muerte que estaba allá abajo. Si Cristo no moría, no podía entrar a la dimensión de la muerte en el mismo nivel. Amén. Y él por eso, obligado, tenía que morir. Amén. Y dice, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Y allá para qué? Para pelear con la muerte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 14 al 15, puesto que los hijos participaron de carne y sangre, él también tuvo que hacerse humano para poder morir, porque si no, un Dios no puede morir nunca, pero como humano sí podía morir, para con su muerte poder destruir al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo y Satanás, y ser autor de eterna salvación para todos aquellos que estaban bajo el yugo, bajo la servidumbre de la muerte. Ya la muerte no se enseñoreará más de ellos. Él tenía que bajar a la dimensión, ir al mismo nivel. Por eso es que un psicólogo jamás, hermano, puede curar lo que la otra persona tiene. Si tiene un problema demoníaco, una posesión demoníaca, ellos lo asocian con actitudes, comportamientos, malos hábitos. Y vamos a ver que es un demonio, sí, que aprovechó los malos hábitos. El hombre empieza a pecar, a viciarse en ese pecado, y ya le abre una entrada, porque el pecado es una puerta, un acceso a las tinieblas. Y la maldición no viene si no hay un nido, no hay una puerta abierta. Ellos entran y lo que estaba 30% o 20% viciado, ellos lo ponen 100%, se aprovechan de la voluntad de esa persona y ya la persona no es dueña de sí misma, totalmente la gobierna. Entonces, vemos que ellos no pueden llegar a ese nivel del espíritu, porque ellos a veces llegan es al alma. Si pueden, llegan es al alma o al cuerpo, pero al espíritu ellos no creen en eso. ¿Cómo van a echar? Y para tú echar un demonio, tú tienes que estar en el espíritu, amén. Porque ahí en ese nivel es que los y vas a usar armas espirituales, amén. No armas carnales, sino espirituales. Entonces la oración tú tienes que llegar al nivel del espíritu.
pero con el yelmo de la salvación, porque el enemigo va a hacer que esa oración no califique. Usted no se da cuenta que cuando usted va a orar, algo de lo que es más atacado es la oración. Vemos, o sea que cuando tú vas a orar, el enemigo te pone pensamientos, empiezas a divagar, te pone fantasía, te pone espejismo, te pone una falsa ilusión, te pone a pensar en lo que dejaste allá y te preocupan, te pone a pensar que no has arreglado tal cosa, te pone a pensar que mañana tienes que trabajar y tu mente empieza a irse para la China, para Hong Kong, para la chamarreta, para varios lados. Y esa oración es vana, es vacía, es hueca, no califica y Satanás ganó, hermano. Si hay algo más hasta, por eso es que tiene que ponerte el yelmo de la salvación, el casco protector. La oración involucra enfoque, usted tiene que estar enfocado, amén. La oración implica concentración, amén. Y que tú tienes que ir en esa dirección y las voces extrañas apartarlas a un lado, amén. Claro, que quiero decirle que cuando tú eres un guerrero, un hombre de oración, ya te concentras y te conectas rápido. Pero por eso es que muchos cristianos dejan de orar, amén. Y no les gusta la oración. ¿Por qué? Porque se entretienen. Viene entretenimiento, viene diversión. Y se acuerdan del cuento que echó fulano de tal. Y empiezan a reírse en medio de la oración. Y si se vieron una novela, ay Señor, que fulano no vaya a descubrir el secreto de no sé quién. Hasta, hermano, se les mete esa cuestión también. O sea, se les cuela en el pensamiento. El diablo es experto en sacarte, hermano, en sacarte de la concentración, que no te concentres y que esa oración no califique, amén. Vamos a ver, bueno, ya vimos ya lo que es la tierra que representa la oración, amén. Mediante una vida abundante de oración somos buena tierra y el árbol va a crecer bien porque somos comparados con árboles, amén. Vemos ahora lo segundo, que es el agua. El agua, hermano, es comparado con la palabra. El agua tiene tres connotaciones. Número uno, se representa como muchedumbre de gentes, amén. Dice que se sentaba sobre las muchas aguas, o sea, la bestia, o sea, escarlata, la mujer que se sienta, la gran Babilonia, que se sienta y va montada sobre una bestia escarlata, los cardenales que se visten de púrpura, de rojo, amén. La cuestión, o sea, el catolicismo, amén, el imperio romano. Dice que la mujer, hermano, se sienta. La católico significa universal, es la que reina en el mundo entero. Va sobre una bestia escarlata montada, la gran Babilonia, plasmada de religiones, sincretismos y de todo, religiones paganas y de todo. Va montada sobre una bestia escarlata y se sienta sobre las muchas aguas, o sea, domina el mundo entero. Amén. Ahí el agua es muchedumbre de gente. También el agua representa, hermano, los problemas. Salmo 32, verso 6. Por esto todo santo orará a ti en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a él, simboliza, o sea, problemas, amén. Y también cuando pases por las muchas aguas no te anegarás, y por los ríos no te ahogarás, ni la llama arderá en ti. Ahí el agua es problema. Pero aquí en el agua que le voy a hablar y que estoy hablando es palabra, amén. Como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Dice hermanos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo se entregó por la iglesia, habiéndola lavado, ¿con qué se lava? Con agua, habiéndola lavado y purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. O sea que el agua es palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Salmo 119, verso 9. Entonces, nosotros necesitamos esa buena agua, pero no agua contaminada. Hay agua hedionda, agua que lleva a pestilencia, que más bien daña las mata y las mata totalmente. Nosotros necesitamos esa agua pura, como dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, amén, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. O sea que la palabra de Dios no tiene que ir con dogmas, mandamientos de hombres, tradiciones, amén, sino pura, solamente, bien oxigenada. Nosotros necesitamos de esa palabra para poder crecer, amén. Sin el agua, una planta no puede vivir, y nosotros sin la palabra no podemos vivir tampoco, amén. Necesitamos también, para poder desarrollarnos, ya le dije que la planta,
para que se desarrolle bien, primero necesita tierra, segundo agua. Pero si usted le está dando buena agua y está en buena tierra, todavía hay otro peligro. Amén. ¿Y el otro peligro cuál es? Las plagas. Amén. Van a venir las plagas, hermano. Satanás con sus plagas. Quiero decirle que en la Biblia se representan las plagas como demonios. Y vemos, o sea, que vienen esas plagas. Tú eres una planta bonita, que tienes esperanza de dar fruto. Te sembraron la palabra de Dios, que es una semilla. Naciste por medio de una semilla. La semilla es la palabra, lo que dice el buen sembrador. Amén. Y empezaste a crecer. Te echaban agua. Estaban pendientes de ti, tu mentor. Y empezaste a crecer. Estabas en buena tierra. Estabas quizás abonada, con abono. Pero llegan unas plagas a matarte. Vemos que a veces esas plagas vienen por medio de voces y otras cosas que te extravían. Cesa, hijo mío, de oír las razones que te hacen divagar. A veces te tuercen totalmente. Tú venías derechito. ¿Quién los embrujó? Tan necios sois. Ustedes corrían bien, venían corriendo bien en el evangelio, pero ¿quién los estorbó para que no corran bien ahora? Amén. Vemos, o sea, que esas plagas vienen. ¿Y qué se necesita? ¿Qué contrarresta la plaga? Para matar las plagas, el fertilizante. Amén. Necesitamos el fertilizante. Ese fertilizante, cuando tú lo echas, haces que el guardián de la agricultura baje. Amén. ¿Quién es el guardián de la agricultura? Dios. Amén. ¿Y cuál es ese fertilizante? La adoración. Cuando te echan el fertilizante de la adoración que tú le estás echando, desciende el guardián. Salmo 22:3. Dios de Israel, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Amén. Necesitamos de la adoración. Nosotros no fuimos creados para predicar. Amén. Fuimos creados para adorar a Dios. La predicación y la enseñanza vino como una consecuencia porque el hombre pecó. Amén. Pero el hombre no fue creado originalmente para predicar, sino para adorar a Dios. Como lo dice la palabra de Dios, este pueblo los he creado para mí, para que publiquen mis alabanzas. Amén. Y para que lo adoren en espíritu y en verdad. Para eso fue que fuimos creados, hermano. Y hay algo que nosotros dejamos a un lado. Muchas veces no le prestamos casi atención a la adoración. Eso lo vemos, o sea, no que lo que edifica es la palabra de Dios. La palabra de Dios moldea, transforma. Sí, tiene razón, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En la Biblia está estipulado cómo nosotros debemos de guardar un equilibrio. Y cuando nosotros, hermanos, rompemos todas estas bases, estos principios, hermanos, viene quebrantamiento y el enemigo se mete por cualquier lugar. Amén. Entonces vemos que la adoración, hermano, es un olor fragante, grata fragancia, perfume de Cristo. Mediante una vida de oración, las plagas se van inmediatamente. Si tú estás cautivo y estás encadenado, esas plagas se encadenan. He estudiado diferentes tipos de plagas allá. Hay una plaga negra que se inyecta en la hoja y enseguida la hoja se baja del tallo y va matando el tallo y muere totalmente. Hay otra que es la palometa blanca. Esa también le ataca, más que todo mata de guayaba y otras más también. Esas matan pero rápidamente las plantas. Y otras más, hay cantidades, ahí está la araña también, la araña. Y muchas. Entonces, diga, gusanos también, moscas también, hormigas. Entonces, mediante una vida de adoración, hermano, te vas a desencadenar. Dice que Pablo y Silas, vamos a buscarlo en Hechos 16, Hechos 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban ¿qué? ¿Qué cantaban? Himnos a Dios. Y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Mediante una vida de oración y de adoración se te abren las puertas, no tendrás puertas cerradas. Las cadenas se reventarán, hermano, estarás libre para adorar a Dios en espíritu y en verdad y saldrás de la cautividad. Dios les guarde y Dios les bendiga.